Muy buenas tardes a todos nuevamente, les doy la bienvenida. Vamos a compartir en el día de hoy una orientación general sobre su tarea de la unidad 2. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Puedan ver la pantalla, me confirman, para entonces iniciar con la explicación del material. Pueden ir confirmando si ya pueden verla, me van confirmando que la pueden ver, por favor. Sí, profe, ya se puede ver. Sí, profe, se puede ver. Ok, entonces eh, vamos a agrandar un poquito. Me avisan. ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, señor, sí se puede ver. Ok, entonces nuevamente les agradezco el estar aquí. Les agradezco, hay compañeros que a veces tienen dificultades para ingresar y escriben por el grupo. Le comparten el link del grupo, yo lo puse en el correo que les envié. Le comentan a sus compañeros, compártanles el link por el grupo, que algunos están escribiendo, pero como yo estoy acá en otra cosa, entonces lo mejor es que envíen el link por el grupo y le digan a la persona que debe abrir su correo electrónico para que los deje ingresar. ¿Está bien? ¿Me escucharon? Sí, profe. Bueno, listo. Así que, bueno, vamos a iniciar. Eh, Chicos, para esta tarea debemos tener en cuenta dos cosas importantes. Una de las cosas importantes que debemos saber aquí es qué es una proposición lógica. Además de lo que es una proposición, debemos conocer la tabla de verdad de las proposiciones, conocer lo que son los conectivos lógicos y cómo funciona cada uno. Por ejemplo, cuando se habla de proposición, aquí tenemos dos, la proposición P y la proposición Q. Básicamente lo que estamos diciendo es que estas son dos oraciones. Una proposición es una oración, aquí tenemos dos oraciones. Si yo tengo dos oraciones, yo esas dos oraciones las puedo unir con alguno de estos símbolos. Este símbolo significa conjunción, este símbolo significa disyunción, este símbolo significa el condicional, la diferencia simétrica, o básicamente lo que estamos diciendo es una disyunción excluyente. Y esta es una disyunción incluyente. Y este es el sí, solo sí. Yo me tengo que conocer la tabla de verdad para cada una de estos símbolos. Es decir, yo debo saber cuándo una conjunción es verdad o es falsa. Yo debo saber cuándo una disyunción es verdadera o es falsa. Yo debo saber cuándo un condicional es verdadero o es falso. Y debo saber si es verdadero o falso una disyunción excluyente, igual que un bicondicional. Esa es la tarea que yo debo tener, saber cuándo una de estas es verdadero. Por ejemplo, cuando yo tengo dos proposiciones, observe que tengo cuatro opciones aquí. En pocas palabras, el número de opciones depende del número de proposiciones. Como yo tengo dos proposiciones, P y Q, entonces el número de opciones va a ser 2 elevado a la 2, que eso da 4 opciones. Si yo tuviera tres proposiciones, por ejemplo, si existiera una proposición R, entonces tengo tres proposiciones. El número de opciones que voy a tener en la tabla sería 2 a la 3, que me da 8. Si yo tuviera cuatro proposiciones PQRS, si existiera una más, entonces mi tabla va a tener 2 a las 4 opciones, que serían 16. Si yo tuviera 5 proposiciones, otra que se llame M, ahora tengo 5, entonces
voy a tener 2 a la 5 opciones y eso me da 32. Es decir, el tamaño de la tabla va a depender, el tamaño de la tabla va a depender del número de proposiciones que yo tenga. Y así sucesivamente. Creo que en los ejercicios la tabla más larga va a tener 32 opciones porque hay ejercicios en donde hay 5 proposiciones. Pero el tamaño puede ser, si tengo una sola proposición solo tiene 2 opciones, o es verdad o es falsa. Es decir, si tengo una proposición, tengo 2 a la 1 opciones, que solo son 2 opciones. Aquí como en esta tengo 2, tengo a P y a Q, entonces voy a tener, como aquí tengo a P y a Q, voy a tener 4 opciones porque esta tabla es del tamaño 2 a la 2 y 2 a la 2 es 4 opciones. ¿Cuáles son esas 4 opciones? Aquí hay 1, 2, 3 y 4 opciones. Las opciones, ¿cómo se escriben? Si yo tengo 2 proposiciones, es posible que las 2 sean verdad, que la primera sea verdad y la segunda falsa, que la primera sea falsa y la segunda sea verdad, o que ambas sean falsas. Entonces solo tengo esas 4 opciones. Los estudiantes por lo regular se aprenden como que la mecánica de escribir las proposiciones y básicamente lo que hacen es, bueno, como ya yo sé cómo se plantea el número de opciones, los estudiantes lo que hacen es que ponen 2 verdaderas y 2 falsas iniciando. Cuando son 4 ponen 2 y 2. Y luego la segunda es una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Cuando sean 3 proposiciones voy a tener 8 opciones. Si tengo 8 opciones, escriba las 4 primeras verdaderas y escriba las 4 siguientes falsas. O sea, sigue la misma mecánica. Las 4 finales serían falsas. ¿Ok? Aquí que sean 4 falsas. Y cuando voy a la siguiente columna, voy de 2 en 2. Como ya empecé 4 y 4, entonces en la siguiente columna iré a 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas, porque son 8. Aquí abajito la estoy poniendo. Cuando se trate, y ya llevo 4, 2, 2, hasta que llego a una verdadera, una falsa, ya ahí sé que no voy a, etcétera, etcétera, que tengas 8. Una pregunta, ¿ya está claro cómo se escriben las opciones? Me van contestando. ¿Ya saben cómo se llenan las opciones? Sí, sí. Ok, Sí, o señor. sea que, es decir, que el número de opciones va a depender del número de proposiciones que yo tengo. Ahora me tengo que aprender la tablita para cada una. La conjunción, por ejemplo. Estoy aquí en la conjunción. La conjunción dice si las 2 proposiciones que yo estoy comparando son verdaderas, es la única forma de que la conjunción sea verdadera. Cualquier otra combinación es falso. Observe que la conjunción solo es verdad si las 2 son verdad. Entonces, cuando yo esté trabajando un ejercicio donde yo esté hablando de la conjunción, me debo saber esta regla. Ahora, acá estoy hablando de la disyunción. Observe que la disyunción, ahí tenemos, ya dejamos la conjunción de lado, quitamos ya la conjunción y estamos en la disyunción. La disyunción, usted se da cuenta que en la última casilla es falsa. ¿Por qué? Porque es que en la disyunción, la única manera que sea falsa es que las 2 sean falsas. Observe, si las 2 son falsas, es falsa. Y como esta es la disyunción, que es la excluyente, esta disyunción excluyente significa que una de las 2 que sea verdadera ya es verdad. Por ejemplo, aquí es verdad, porque hay una que es verdad. Aquí es verdad, porque hay una que es verdad aquí. Y como ambas son verdad, con más razón. Es decir, la disyunción con que haya una que sea verdad es suficiente para que sea verdad. Pero hay otra disyunción, mírela acá, que es la excluyente. Esa disyunción excluyente es la que dice que para que sea verdad tiene que darse una de las 2 nada más. Es decir, si las 2 tienen el mismo valor, es falsa, como aquí. Aquí las 2 tienen el mismo valor, es falsa. Y acá las 2, perdón, estoy cogiendo la casilla que no es, déjenme borrar todo. Bueno, estamos hablando de estas 2 para que sepa cuál es la diferencia
entre la una y la otra. Esta que usted tiene aquí, observe que ambas son verdaderas y ambas son falsas. Entonces la disyunción lo que dice que se cumple P o se cumple Q. Por eso el O. Esta se lee O. La conjunción se lee I. Esta es I. Esta es O. Estas ambas se leen O. Pero hay un O incluyente y hay un O excluyente. ¿Qué significa incluyente? Cuando usted dice que se cumple la una o la otra. Y el O excluyente solo que se cumpla una de las dos. Con que se cumpla una de las dos, que es este caso, con que se cumpla una de las dos, si se cumple P o se cumple Q, ya es verdad. Y la otra, se tiene que cumplir exactamente una de las dos. Por eso es que aquí es que es verdad. Porque es en donde se cumple una de las dos. Una es verdad y la otra es falsa. Esa es la diferencia entre los dos O. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, ¿Quedó señor. claro, chicos? Ok. El condicional. El condicional, o lo que le llamamos implicación. Esto parte de una proposición que le llaman antecedente y llegamos a otra que se llama consecuente. Es decir, este es un si P, entonces. Esto es como decimos, una causa tiene un efecto, toda causa tiene un efecto. Si P, entonces Q. Este condicional solo tiene una opción de que sea falso. La única manera en que un condicional sea falso es que el primero sea verdad, que sea el antecedente verdad y el consecuente sea falso. Es la única falsedad. Si las dos son verdad, va a ser verdad. Si una de las dos es falsa o las dos son falsas, también es verdad. En pocas palabras, el condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo en este caso es falso. Es el único caso falso. Y por último pasamos a la doble implicación o al bicondicional. El bicondicional es verdad si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. En pocas palabras, ¿dónde es verdad el bicondicional? Cuando las dos tienen el mismo valor de verdad. En estos dos casos es verdad. En cualquier otro caso es falso, porque el bicondicional lo que dice es que P implica a Q y Q implica a P. Se deben cumplir las dos para que sea verdad. Si una de las dos no se cumple, ya es falso, como en las dos del medio. Esta tablita, cuando usted va a resolver los ejercicios, es bueno que la tenga en la mano, porque es una de las herramientas que usted necesita al momento de resolver los ejercicios. Entonces, esa es la primera parte que debemos tener en cuenta. Para resolver mis ejercicios necesito esta tabla, que es los valores de verdad de las proposiciones compuestas, de acuerdo con los conectores. Ahora, ¿qué otra cosa necesito conocer para resolver los ejercicios? Algo que se llama las reglas de inferencia lógica. Estas reglas de inferencia tienen un nombre y se aplican de cierta manera y ustedes se tienen que aprender o por lo menos tenerlas a la mano y entenderlas, porque más que aprendérselas de memoria, es que usted sepa cómo funcionan estas reglas. Por ejemplo, vamos a hablar de la primera regla que se llama modus ponendo ponen. Este modus ponendo ponen es un nombre que está en latín. Eso, si usted lo traduce, lo que significa este modus ponendo ponen es afirmando afirmo. Si usted busca el significado de ponendo ponens, lo que le está diciendo es que afirmando afirmo. Eso es lo que significa esa regla. En pocas palabras, P implica Q y si se cumple P, entonces yo puedo concluir Q. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a decir Juan trabaja. Juan trabaja. Esa proposición le vamos a llamar P. Y a la proposición siguiente le vamos Juan trabaja y a la otra proposición le vamos a llamar su madre vive cómoda. Esa se va a llamar Q. No la voy a escribir completa, pero la primera se llama Juan trabaja
su madre vive cómoda. Si yo lo hago de acuerdo con esta regla, ¿cómo va a quedar la expresión? Si Juan trabaja, entonces su madre ¿cómo vive? Si yo hago la expresión completa, si Juan trabaja, entonces su madre vive ¿qué? Yo la voy a escribir de esta manera, P, entonces Q. Esto significa, si Juan trabaja, entonces su madre vive cómoda. ¿Estamos entendiendo? Esto que yo puse en símbolos, esto que yo escribí en símbolos, es la abreviación de todo lo que está aquí arriba. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ok, dice, si Juan trabaja, entonces su madre vive cómoda. ¿Qué ocurre cuando usted tenga esa expresión y aquí le agreguen otra más? Aquí dice, si Juan trabaja, entonces su madre vive cómoda. Y me agregan, Juan trabaja. ¿Qué se concluye? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión si Juan trabaja? ¿Cuál es la conclusión si Juan trabaja? ¿Qué es lo que ocurre si Juan trabaja? La madre vive cómoda. Entonces, ¿qué voy a concluir aquí abajo? ¿Cuál es la conclusión? Esa proposición, ¿cuál es? Que la madre vive cómoda. ¿Cuál es? Q. Q. Es decir, que si yo tengo P, entonces Q. Y tengo a P, entonces se puede concluir Q. Esa regla se llama modus ponendo ponen. Y aquí la tienen las diferentes maneras en que se puede presentar esa regla. Observe, si yo tengo este grupo, P entonces Q, y tengo a P, se concluye Q. Si yo tengo P, entonces no Q, y tengo P, se concluye la negación de Q. Si yo tengo P, en la negación de P, entonces Q, y tengo la negación de P, concluyo Q. En pocas palabras, cada vez que coincidan estas dos, se concluye la Q. Mire, estas dos coinciden, se concluye la negación de Q. Estas dos coinciden, se concluye Q, que es la consecuencia. Estas dos coinciden y se concluye la negación de Q, que es la que está arriba. En pocas palabras, si yo tengo esto, es como decir esto. Si yo tengo que corazón implica a triángulo. Y si yo tengo que se cumple corazón, mi conclusión debe ser ¿cuál? Cuando estas dos coinciden, ¿cuál debe ser la conclusión? Si esas dos coinciden, ¿cuál debe ser la conclusión? El triángulo. El triángulo. Eso es lo que significa, que si estas dos coinciden, la conclusión es el triángulo. Observen acá abajo, hay otra regla que se llama modus tollendo tollens. ¿Qué es el modus tollendo tollens? Observe que si aquí está la contraria, Q y su contraria o su negación, se concluye la negación del que esté aquí. Observe, aquí está Q y su contraria, ¿qué se concluye? La negación del que esté aquí. Aquí está Q y su contraria, ¿qué se concluye? La negación del que esté aquí. Q y su contraria, se concluye la negación del que esté aquí. Ya estamos viendo cómo funcionan las reglas, chicos. Estamos viendo cómo funcionan. ¿Estamos viendo cómo funcionan las reglas? Sí, claro. Es decir, yo me tengo que aprender cómo funcionan las reglas, que se concluye dependiendo de la situación que tenga. Esta es otra regla que se llama modus tollendo tollens, también se llama silogismo disyuntivo, también le llaman así. Y aquí lo que significa es que si yo tengo una disyunción y tengo la negación de alguna de las dos, se concluye la otra. Observe, tengo una disyunción y me están negando una de las dos, se concluye la otra que es Q. Observe. Si yo tengo una disyunción y se está negando aquí, mire, Q y su negación, entonces, ¿qué se concluye? La negación del que esté primero. Aquí tengo Q y su contraria. Se concluye la otra, para que usted sepa cómo funciona la regla. Voy a ir borrando. Observe. Q y su negación, se concluye la otra. Q y su negación. P y su negación, perdón. P y su negación. Vamos a quitar P y su negación. Se concluye la otra. P y su negación, se concluye la otra. Q y su negación, se concluye la otra. Q y su negación, se concluye la otra. Esa regla se llama modus tollendo ponen o silogismo disyuntivo, también la van a encontrar así.
¿Qué es la simplificación? La simplificación lo que dice es que si yo tengo dos proposiciones unidas con el y, yo puedo concluir cualquiera de las dos. En este caso concluye en P, pero en este caso concluye en Q, porque yo puedo concluir cualquiera de las dos. Observe que aquí está un I. Yo puedo concluir la primera de las dos o puedo concluir la segunda de las dos. Eso se llama simplificar. Es como si yo tengo corazón y triángulo. ¿Qué puedo concluir yo aquí? Según la regla, ¿qué puedo concluir yo aquí? Según la regla, ¿qué puedo concluir? Según la regla, ¿qué puedo concluir? Recuerden que la simplificación es concluir una de las dos. ¿Qué puedo concluir yo ahí? Corazón. Muy bien. ¿O puedo concluir qué cosa? Triángulo. Cualquiera de los dos puedo concluir. Así que esa es la regla de simplificación. Bueno, aquí tenemos una regla de adición. Aquí es como lo contrario. Si yo tengo dos proposiciones que son verdaderas, yo las puedo unir con un i. Mírelo aquí. Tengo dos, mire, tengo dos cosas arriba. Las puedo unir con un i. Si las dos son verdad, yo las puedo unir con un i. Estas son dos cosas. Observe, aquí está la primera, unida con la segunda con un i. Aquí tengo una, la de abajo es la segunda. Yo puedo unir la primera y la segunda. Eso se llama adjunción. Ojo, eso es adjunción. No la vayan a confundir con adición. La adición es diferente. La adición es que si yo tengo una, le puedo unir otra, la que usted quiera. Mire que aquí está P y aquí está P unida con T, pero esa T usted la unió. Aquí tengo a P y a P le unieron Q, o sea, le puedo unir la que usted quiera. Tengo la negación de P y debajo está la negación de P unida con otra que es Q. Tengo a R, le puedo unir otra. Así que ojo, adición no es lo mismo que adjunción, son dos reglas diferentes. Silogismo hipotético. ¿Qué es lo que dice el silogismo hipotético? Que si yo arranco de un sitio y llego a otro, pero hay otra que arranca de ese sitio donde yo terminé anteriormente y llega a, vamos a poner trapecio, a cuadrado. Observe, corazón implica triángulo y triángulo implica a cuadro. Entonces la conclusión aquí es la siguiente, que a la larga corazón también implica quién. Es decir, si este implica el triángulo, pero a la vez el triángulo implica a alguien, entonces el primero de aquí implica al último de acá. Que este es como un tercero, porque el segundo es el triángulo, pero el triángulo sirve como de puente. Eso es como si usted está aquí y aquí hay un escalón y usted va a este escalón, a este, es decir, usted a la larga fue de aquí al último, eso es lo que significa. Esa ley en matemáticas se llama transitividad, aquí en lógica se llama silogismo hipotético. Si existe un puente, usted puede decir que la primera implica al último. ¿Está claro, chicos? ¿Vamos entendiendo? Sí, sí, claro, profe. Bueno, estas reglas son importantes. Estas reglas son importantes para hacer los ejercicios. Por eso es que es necesario que se la aprendan. Y está el silogismo disyuntivo. ¿Qué debe ocurrir para aplicar el silogismo disyuntivo? Mire, P debe implicar a Q. Q debe implicar a S. Es decir, P a Q, P a R, perdón, P a R y Q a S. Y si yo tengo P unido con Q en una disyunción, es decir, si yo tengo unidas las dos primeras, entonces yo puedo concluir las dos segundas. Eso es lo que significa el silogismo disyuntivo. Observe, Q implica S y P implica R. Si yo tengo la unión de P con Q, entonces yo puedo concluir la unión de las dos últimas.
aquí tengo dos implicaciones, es decir, el silogismo disyuntivo, ¿cómo funciona? Debo tener dos implicaciones. Y si se unen dos, si las dos se unen con una disyunción, entonces las primeras también. Es decir, yo puedo concluir que si las dos primeras se unen en una disyunción, las dos segundas también. Esa es la conclusión. Y por último, la regla 9, que es la simplificación disyuntiva. Observe, también tengo dos implicaciones. P implica R, pero Q también implica R. Y si yo tengo la unión de P con Q, yo puedo concluir R. Yo puedo concluir R. Acá lo mismo. Si tanto P como Q implican a S, pero hay una disyunción en que se cumple P o se cumple Q, entonces puedo concluir S. Bueno, ya más o menos tenemos idea de cómo funcionan las reglas y de cómo funcionan, además de las reglas, también tienen idea de cómo funcionan las tablas. Quizás no se van a aprender todo a la porque usted necesita ponerse a estudiar con las reglas de inferencia y con las tablas en la mano. Deben tener las dos cosas al momento de ponerse a estudiar. Ahora sí, vamos a explicarle algunos ejercicios similares a los que tienen que hacer en la guía. ¿Está claro? ¿Me escucharon? ¿Me Sí, escucharon? claro. Ahora, Señor. Sí, claro. en la guía, el primer ejercicio, esto ustedes lo tienen en los anexos. Este creo que es el anexo número 2, en donde les explican ejercicios similares para que usted haga los suyos. Aquí lo que le piden es lo siguiente. Este ejercicio trata de proposiciones y tablas de verdad. Chicos, lo que yo estoy rayando en rojo lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué significa esto? A ustedes le van a dar un argumento. Y ese argumento usted lo va a tener que escribir en el lenguaje de símbolos, en lenguaje natural, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a mí me están diciendo que la proposición P se llama: la educación a distancia exige mayor responsabilidad que la educación presencial. La Q se llama: la UNA tiene plataforma con 3 entornos que facilitan el aprendizaje. Y la R se llama: en el entorno de aprendizaje se dispone de la bibliografía suficiente de cada unidad. Entonces aquí hay un lenguaje simbólico. Ese lenguaje simbólico, ¿qué es lo que significa? Que P implique a Q. ¿Quién es P y quién es Q? Ok, ¿quién me lee esta primera parte del lenguaje simbólico? ¿Quién me la lee? Según lo que significa cada una aquí arriba. Mire a P y mire a Q. Y P y Q están unidas por un condicional. Si yo lo digo en lenguaje natural, ¿cómo yo diría esta primera parte? Nada más. ¿Quién me la dice? ¿Quién me dice cómo se dice esa primera parte? Ya conociendo lo que vale P y conociendo lo que vale Q. Yo sé que P es la educación a distancia, exige mayor responsabilidad que la educación presencial. Y Q, la UNA tiene una plataforma con 3 entornos que facilitan el aprendizaje. Entonces, si yo voy a decir eso en forma de lenguaje natural, yo aquí tendría que decir: si la educación a distancia exige mayor responsabilidad que la educación presencial, entonces en el entorno de aprendizaje, entonces la UNAD tiene una plataforma con 3 entornos que facilite el aprendizaje. Eso que yo dije es el primer pedacito, lo que está en paréntesis. Pero después de ese paréntesis que viene, después del paréntesis que viene ahí, y entonces continúo. Y viene otro paréntesis. Y arrancan con Q. ¿Y quién es Q? La UNA tiene una plataforma con 3 entornos que facilitan el aprendizaje. Sí, solo sí, porque este es un sí, solo sí. Sí, solo sí R, pero ¿quién es R? Sí, solo sí en el entorno de aprendizaje. Se dispone de la bibliografía suficiente para cada unidad. Voy por aquí. ¿Y después qué viene? Después qué viene. ¿Qué viene? ¿Ese es un qué? No. Un O. Ese es un O. Primero viene O, primero viene el O y después viene la negación de R. Si a mí me dicen que R es que en el entorno de aprendizaje se dispone, cuando yo vaya a leer la negación de R, en el entorno de aprendizaje no se dispone, porque la están negando, no se dispone de bibliografía suficiente de cada unidad y la UNAD tiene una plataforma con 3 entornos que facilitan el aprendizaje. Es decir,
El lenguaje de símbolos yo lo puedo llevar al lenguaje natural y del lenguaje natural me puedo pasar al lenguaje de símbolos. Mire, aquí está escrito en lenguaje natural. Eso que está allá en símbolos, aquí está en lenguaje natural. Si la educación a distancia exige mayor responsabilidad que la educación presencial, entonces la UNAD tiene una plataforma con 3 entornos que facilitan el aprendizaje. Mire que todo esto no lleva coma, no lleva nada, porque toda esta parte que está entre azul y verde es lo que está acá en paréntesis. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta que el primer paréntesis que usted se encuentra aquí, el primer paréntesis que usted se encuentra aquí, es lo que está acá en azul y verde en la primera estrofa? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí, claro. Entonces, después de eso, viene un I. Mire, ahí viene un I y viene otro paréntesis. Viene un I y viene otro paréntesis. Lo que está en verde y lo que está en morado. Viene otro paréntesis, que está unido con un sí, solo sí. Después viene un O, después viene un no, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando usted le pidan que escriba en lenguaje natural, es coger lo que está en forma simbólica y escribirlo en forma verbal que tenga sentido. Debe tener en cuenta los puntos, las comas, el I, el O, el entonces, dónde va, etcétera. Ahora, después que usted hace eso, le dicen, bueno, construye la tabla. Me voy a devolver. Usted está observando que en este ejercicio, dígame cuántas proposiciones observa usted en este ejercicio. Aquí, mire la parte simbólica. ¿Cuántas proposiciones hay aquí? Vamos a sacarlas. ¿Cuántas proposiciones hay? Aquí tienen el machetico, mírelas aquí. ¿Cuántas proposiciones hay? 3. 3. Porque la negación de R no es una nueva proposición, no. Esa es la negación de R, pero no es una nueva proposición. En pocas palabras, tengo 3 proposiciones. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser la tabla que yo voy a construir? Sería 2 elevado a la 3 porque tengo 3 proposiciones. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 3? ¿Cuánto es 2 elevado a la 3? 8. 8. 2 elevado, o sea que mi tabla debe tener 8 opciones. Y mírela aquí. Estas son las 3 proposiciones base, estas 3. Y ahí están las 8 opciones, mírelas aquí. Aquí están las 8 opciones de la tabla. Las 4 primeras verdaderas, las 4 siguientes falsas. En la segunda casilla vamos de 2 en 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. En la última casilla vamos una verdadera, una falsa, una verdadera, etcétera, etcétera. Y así completamos la primera parte. Es decir, esta primera parte que está aquí, usted la llena de la manera en que acabamos de explicar. Ahora, cuando vamos a construir una tabla, nosotros debemos seguir el orden que nos da el ejercicio. Mire, el ejercicio dice que lo primero que tiene que hacer es lo que está en los paréntesis. Es decir, es bueno que hagamos primero los 3 paréntesis que están aquí. El orden dice, después que usted pone las proposiciones, niegue las que tenga que negar. Observe lo que tiene aquí. Tengo mis 3 proposiciones como se va a negar a P y se va a negar a Q, enseguida las negamos. Mírelo aquí. Observe lo siguiente. Primero se ponen las 3 proposiciones normales y usted se pone a mirar en el... ok, aquí en el ejercicio están negando a R. Bueno, ahí hay un error porque aquí están negando a Q y le voy a decir dónde la están negando. El ejercicio... Bueno, este ejercicio, la negación de Q, y aquí hay un error. Aquí hay un pequeño error, que aquí hay una negación de Q y realmente la negación de Q no la necesitamos porque la negación de Q no aparece aquí en ninguna parte. Este es un error, déjenme y me devuelvo. Mire, ¿cuál es la única que están negando aquí? ¿Cuál es la única que están negando? A R. R es la única que están negando. Eso significa que tenemos un error en el ejercicio. Es decir, en el ejercicio hay algo que no se necesita. ¿Y es qué cosa? ¿Qué cosa está de más aquí? ¿Qué está de más aquí? La Q. La negación de Q, la negación nada más. Eso no va. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Esta Sí, no sí, va. claro. Esta no va porque la negación de Q no está en el ejercicio. Eso se fue ahí de más.
Eso pasaron así en el anexo, eso no va. A veces el estudiante se confunde porque eso no va. Ok, la única que se está negando es ¿quién? ¿Cuál es la única que se está negando? Ere. Ere, ahí está la negación de Ere. ¿Y qué es la negación de Ere? Poner lo contrario a lo que es Ere. Si Ere es verdad, en su negación, ¿qué ponemos? Si Ere es verdad, ¿qué ponemos en la negación? Falsedad. Falso. Falso. Y si es falso, ¿qué ponemos acá? Verdadero. Verdad. Verdadero. Ya. ¿Verdad? Ok, ya pusimos las tres bases y ahora negamos R, que es la única que se tiene que negar, ya la negamos. Y ahora empezamos a hacer lo que dice que debemos ir construyendo en cada paréntesis. Entonces nos devolvemos. ¿Cuál es el primer paréntesis que debemos hacer? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el primer paréntesis que se debe hacer? El primero, en el orden que usted los tiene. ¿Quién va primero? ¿Cuál es el primer paréntesis que se hace? Ahí está marcado, aquí lo estoy marcando. En ese P, ¿qué? P entonces, Q. P entonces Q, ese es el primer paréntesis, obsérvelo aquí. P entonces Q. ¿Cómo vamos a llenar P entonces Q? Con la tabla. Usted debe tener su tabla en la mano. Por ahora me estoy devolviendo, pero se supone que usted esta tabla la tenga en la mano. ¿Qué me dice el condicional? ¿Cuándo es falso nada más el condicional? ¿Cuándo es que el condicional es falso? Cuando el primero es verdad y el segundo es ¿qué? Falso. Es la única parte donde el condicional es falso. Todas las demás que son verdad. Y entonces observe, ¿a quién estamos comparando? ¿A P con quién? Un Q. Con Q. Aquí las dos son verdad. ¿Qué debe aparecer acá? Falso. ¿Qué debe aparecer aquí? Si las dos son verdad, ¿qué debe aparecer acá? Verdadero. Verdad. Aquí las dos son verdad, ¿qué debe aparecer aquí? Verdad. ¿Cuál es la única que es falsa? ¿Cuáles son las únicas que es falsa? Donde se dé esto. Mire, aquí está la primera verdad y la segunda falsa. ¿Qué ocurre ahí? Si la primera es verdad y la segunda es falsa, ¿qué ocurre ahí? Falso. Falsa. Pero en las demás no se presenta ese caso en ninguna otra parte. Eso significa que todas las demás son ¿qué? Verdadero. Verdadera, porque el único caso son estos dos, donde la primera es verdad y la segunda es falsa. Ya ahí es donde el condicional es falso. Luego del condicional viene el segundo paréntesis. ¿Y cuál es el segundo paréntesis? En el segundo paréntesis hay un ¿qué? En el segundo paréntesis hay un sí, solo sí. ¿Lo ven aquí? ¿Lo están viendo ahí? Sí, claro. Ok, vámonos al sí, solo sí. Ese sí, solo sí. ¿Y a quién estamos comparando en el sí, solo sí? ¿A quién estamos comparando? A En el, Q y ¿A Q con quién? R. A Q con R. Entonces yo tengo que mirar a Q y a R. Estas dos son las que tengo que mirar, porque esas dos son las que me están diciendo que debo unir con un sí, solo sí. ¿Y qué dice el sí, solo sí? El sí, solo sí dice que es verdad cuando las dos son iguales. Por ejemplo, aquí las dos son iguales. ¿Qué debe ser aquí? ¿Qué debe ser aquí? ¿Verdad? Verdad. ¿Qué ocurre en este caso y en este caso y en estos dos casos? ¿Qué ocurre? Miren, esos dos casos, ¿qué ocurre? Que hay una falsa. Porque si son diferentes, ya no es verdad. Pero mire, aquí las dos son falsas. Entonces, ¿qué debe ser acá? Verdadero. Verdad, porque el sí solo sí es verdad cuando las dos son igualitas. Entonces ya sabemos cómo vamos a llenar la siguiente es verdad, pero esta es falsa y la última es verdad. Nos devolvemos. Después viene un tercer paréntesis. ¿Cuál es el tercer paréntesis? La negación de R con quién? Un Q. Con Q. La negación de R con Q. Y me voy aquí. Ahora viene la negación de R con Q. En la negación de R con Q, mírela aquí. ¿Cuáles tengo que mirar? La negación de R, mírelo aquí, y Q, que mírelo acá. Estas dos. Estos sí deben estar pendientes. Cuando vayan a hacer algo, mire cuáles son las dos que usted va. ¿Qué dice el I? ¿Qué dice el I? El I dice que es verdad cuando ¿qué? ¿Qué dice el I? Devuélvanse si no tienen la tabla en la mano, mire. ¿Qué dice el I?
¿Cuándo el i es verdadero? ¿Qué dice el i? ¿Cuándo el i es verdadero? Cuando todas dos son verdaderas. Cuando todas dos son verdaderas. Entonces me voy para allá. Me voy para acá. Observe. Aquí hay una y aquí hay otra, pero hay una verdadera y una falsa. ¿Qué va acá? Falso. Falsa. Aquí hay verdadera y aquí hay verdadera. ¿Qué va aquí? Verdadero. Verdadera. Aquí hay falsa y aquí hay falsa. ¿Qué va acá? Falsa. Porque la única manera en que esto sea verdad es que las dos sean verdad, como aquí, mire, aquí está la verdad, aquí está la verdad. Todo lo demás no es verdad. ¿Por qué? Porque hay una verdadera y una falsa. Ya el i. Y ahora que ya tengo todos mis paréntesis, entonces observe lo que me pide la tabla. Después que yo tengo los tres, voy a unir los dos primeros paréntesis con un qué. Esos dos primeros paréntesis, ¿por qué están unidos? Por el i. Por un i. Esos dos primeros, mírenlos aquí, los dos primeros paréntesis están unidos por un i. En pocas palabras, voy a aplicarle la misma regla, voy a aplicarle la misma regla, voy a aplicarle la misma regla, pero ahora se va a unir. ¿Qué es lo que se va a unir? El primer paréntesis, que fue este que usted hizo, P, entonces Q. ¿Con quién? ¿Con qué otro paréntesis se va a unir? ¿Cuál es el otro paréntesis? Con Q, sí. Solo si eres estos dos son los que se van a unir. Esos dos paréntesis, esos dos son los que se van a unir y se van a pegar con un i. Y vuelvo y repetimos la regla para la i. ¿Cuándo es cierta la i? La i es verdadera cuando las dos son ¿qué? Miren, Verdadera. las dos son verdaderas. Una verdadera y una falsa es falsa. Dos falsas va a ser falsa. Una verdadera y una falsa, falsa. Dos verdaderas, esta es verdadera. Verdadera, falsa, falsa. Verdadera, falsa, falsa. Verdadera y verdadera es verdadera. Listo. Por último, se está uniendo las dos primeras que ya hicimos, que es esta que está aquí, con el último paréntesis que falta. Es decir, ¿dónde termina el ejercicio? El ejercicio termina cuando yo haga una última, el ejercicio termina cuando yo ya haga, ya estas dos las tengo unidas con el i. Ahora, esto se va a unir con el paréntesis que falta, pero ¿con qué símbolo? ¿Con qué símbolo se van a unir estas dos? I. No, mira, el símbolo está en el medio. O. O, O. o. Esas se van a unir con un o. Muy bien. Es decir, se va a unir este con este. Pero ¿con qué símbolo se van a unir esos dos? ¿Con O. un qué? Con un o. ¿Y qué dice el o? Y es un o, ojo, que es un o. Este es un o. Recuerde que hay varios tipos de o. Este es el o incluyente. Es decir, que esta, con que se cumpla una de las dos, es suficiente. En pocas palabras, este o que está aquí, este o que está aquí, perdón, ese no, ese no, ese no, vamos a borrarlo, ese no, ese es un i. Este no es eso, vamos a borrarlo. Este o que usted ve aquí, que fue el que ya encerré, ¿qué dice el o? El o, con que una de las dos sea verdadera, es verdad, mírelo aquí. Una de las dos es verdadera, es verdadera. ¿Cuándo es que ese o es falso? Cuando las dos sean ¿qué? El Falso. único caso en que ese o es falso es que las dos sean ¿qué? Falso. Falsa. Es el único caso. Aquí es falsa porque las dos son falsas. Aquí hay una que es verdadera, es verdadera. Una verdadera y una falsa es verdadera. Dos falsas es la única que me produce falsedad. Falsa y verdad, verdad. ¿Está claro o no está claro qué es lo que van a hacer en el primer ejercicio? Sí, sí, claro. Sí, Clarísimo. profe, ahí vamos entendiendo. Eso, y después cuando ustedes se pongan a repasar van a entender más, mucho más. Así que, ¿cómo vamos, chicos? Hasta ahora, denme un balance de lo que llevamos hasta ahora. Denme un balance.
¿Cómo se sienten hasta ahora? ¿Vamos entendiendo o no? Sí, claro. Ok, Hasta ahora entendió todo, bro. excelente. Bueno, vamos para el segundo ejercicio. Bueno, ojo, aquí también piden que la tabla, aparte de hacer la mano, la tabla la acabamos de hacer a mano. Ahí piden también que la tabla ustedes la puedan verificar usando un simulador. En la guía está el link del simulador. ¿Y qué es lo que usted va a escribir en el simulador? Usted va a escribir la expresión tal cual como está ahí. Y lo que le va a dar el simulador es el resultado final. Y ese resultado que usted encontró aquí debe ser el mismo que usted le dio acá a mano. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Es el mismo. Es decir, lo que usted primero la hace a mano. Usted primero la hace a mano. Y cuando la haga a mano, entonces usted después la hace con el simulador y le debe dar exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre si el simulador no coincide con el que usted hizo? Hay un error de alguien. Hay un error de alguien, ya sea del simulador o el suyo. Mayormente el error es de nosotros, porque el simulador casi siempre nos da la verdad. Así que usted al final debe comparar las dos cosas para estar seguro que lo que usted hizo a mano y lo que hizo en el simulador son iguales. Este ejercicio número 1, al igual que la tarea pasada, en ese ejercicio número 1 piden también un qué. ¿Qué se pide en este ejercicio 1? Una explicación. Una explicación con un video como hicieron con el ejercicio 4 de la tarea 1. Ya esto usted ya lo conoce, entonces ya esto para usted no es nuevo, cómo hacer un videito de algún ejercicio. Ya, es decir, la misma mecánica de la tarea anterior. En pocas palabras, sus tareas, las tres, tienen casi que la misma mecánica. Así que vamos para la parte 2. En esta parte 2, a mí me dan un argumento. ¿Y qué es un argumento? Un argumento es una serie de premisas que a usted le dan unidas con símbolos y conectores, y en esas premisas hay una conclusión. Es decir, aquí me dan unas premisas que yo las saco P, Q, R. Aquí me están diciendo, Camila es un líder ambiental de Urabá. Ahí está mi primera premisa, esa es P. O prefiere concentrarse en los derechos de la mujer. Aquí está la Q, que Camila prefiere concentrarse, ya van dos. Si Camila es un líder ambiental de Urabá, es la misma P, que ya la tengo. Entonces estudia en la Escuela de Ciencias Agrícolas, ya aparece una nueva premisa. Camila estudia Ciencias Agrícolas y Pecuarias del Medio Ambiente, esa es otra. Ya llevo 3 y sigo leyendo para ver si me aparece otra más. Por acá me aparece otra, que entonces estudia en las Ciencias Sociales, Artes y Humanas. Ahí está. ¿Cuántas premisas hay aquí? 4. 4. Pero yo debo mirar cómo están unidas esas premisas. Por ejemplo, la primera premisa me dice, Camila es un líder ambiental del Urabá o prefiere concentrarse. Entonces, las dos primeras premisas van unidas con un qué. Las dos primeras premisas van unidas con un qué. Si ven el símbolo o, las dos primeras van unidas con un o. Y después dice, si Camila es un líder ambiental de Urabá, entonces estudia ciencias agrícolas y pecuarias. Entonces, es decir, que la P y la R van unidas por un qué. Estas Entonces, dos van unidas por un entonces. Mírelo aquí. La P y la R están unidas por un entonces. Ya llevo 2 premisas. Y la premisa 3, me dice la premisa 3, si Camila prefiere concentrarse en los derechos de la mujer, ¿están hablando de quién? ¿Quién es esa? Q. Camila prefiere concentrarse en los derechos de la mujer. Entonces, Camila, ¿qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que estudia Camila? Ciencias sociales, arte, ¿que esa es quién? S. S. Este es Q, entonces S. En pocas palabras, usted va a sacar exactamente lo que dice allá en lenguaje natural y usted lo va a escribir acá en lenguaje simbólico. Y va a poner cada premisa. Y si usted se da cuenta, con ese argumento,
usted debe sacar una ¿qué? Con ese argumento usted debe sacar una ¿qué? Una conclusión. Esa conclusión la tienen que sacar ustedes. Estaba ahí, yo la quité para que ustedes no la vean. Es decir, ya yo tengo mis 3 premisas. Con esas 3 premisas, ¿a dónde se van a ir ustedes? Ustedes se van a ir a las reglas de inferencia que yo acabo de explicar para ver cuál de esas reglas de inferencia es la que me sirve. Voy a borrar aquí. Observe lo siguiente. ¿Cuántas implicaciones hay allá? ¿Cuántas implicaciones hay allá en el ejercicio? ¿Cuántas No, no hay 3. ¿Cuántas implicaciones hay aquí? Mire cuántas implicaciones hay aquí. ¿Cuántas? 2 nada más. Hay 2 implicaciones y una ¿qué? ¿Esta cómo se llama? Ya deben aprenderse el nombre. Estas son implicaciones. Implicaciones. ¿Por qué se llaman implicaciones? Porque tienen este símbolo. ¿Y esta cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esa? Sí. Disyunción. Porque tiene este símbolo, porque tiene o el O. Entonces, tenemos 3 premisas, pero esas 3 premisas ¿qué son? Hay 2 ¿qué? En esas 3 premisas hay 2 ¿qué? Ok, ¿qué hay en estas 3 premisas? Repítame. En estas 3 premisas tenemos una ¿qué? Dígame aquí, esta es una ¿qué? Una disyunción. Y tenemos 2 ¿qué? Eh, 2 ¿qué? bueno. 2 Implicación. Entonces, yo me voy a las reglas y mire lo que ocurre cuando usted llega aquí a esta regla. ¿Cómo se llama esta regla? ¿Cómo se llama esa regla? Disyuntiva. Implicación. Disyuntiva. Aquí también hay 2 implicaciones, pero aquí hay algo. Tanto P como Q están implicando a quién. P y Q están implicando a quién. A R. A R. A R. P y Q están implicando a R. Pero acá no. Acá la P implica a R y la Q implica a otra. Eso significa que esa regla no es. Pero hay otra antes que esa. Esa no es. Me voy a la otra. Aquí tengo 2 implicaciones también. Si las están viendo aquí las 2 implicaciones. Esta se parece más. ¿Sí o no? Sí, claro. Y hay una que, hay 2 implicaciones y una que. Hay 2 implicaciones y una que. Una disyunción. Una Hay 2 disyunción. hay Dos implicaciones. implicaciones y una disyunción. Y observe que aquí está P con Q y aquí está R con S. Y la disyunción debe ser entre las 2 primeras. ¿Y qué se concluye cuando yo tengo una disyunción de las 2 primeras y 2 implicaciones? ¿Qué es lo que se concluye? Aquí está la conclusión. ¿Qué se concluye? ¿Qué se concluye? Observe. Mire, yo tengo P implica, vamos a poner que P implique a corazón. Tengo que Q implica a triángulo. Pero yo tengo además a P con Q en una disyunción. ¿Qué se concluye cuando esto ocurre? Si estas 2 están en una disyunción, ¿qué es lo que se concluye? Se concluye lo que estoy encerrando. ¿Qué se concluye aquí? Que me concluye triángulo. No, se concluye corazón ¿con quién? Mírelo aquí, miren la regla. ¿Se concluye corazón o qué? ¿Corazón o quién? Con triángulo. Corazón o triángulo. ¿Y esa regla cómo se llama? ¿Cómo se llama esa regla? ¿Cómo se llama la regla? Aquí está, mire, ¿cómo se llama la regla? Silogismo hipotético. Ok, aquí lo que me están diciendo es ¿qué puedo yo concluir? Aquí lo que le están diciendo a ustedes, ¿qué puedo yo concluir aquí? A usted esto no se lo dan. Esto que yo estoy borrando a usted no se lo dan. Eso lo tiene que deducir quién. Eso lo tiene, la conclusión, ¿quién la va a deducir?
Esto es lo que le Nosotros dan. al momento de resolver. Esto es lo que le dan a usted. Y usted, dependiendo de las premisas, usted debe mirar qué regla es la que se está cumpliendo en esas premisas. Y usted se da cuenta, ok, aquí tengo dos implicaciones. Y allá en la primera tengo una disyunción de las dos primeras de aquí. Entonces, ¿qué se concluye cuando ese es el caso? ¿Cuál es la conclusión? Cuando ese es el caso, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión, chicos? ¿Cuál Que es la? concluya ese. RS. R o S. Eso es la conclusión. ¿Y esa regla cómo se llama? Silogismo disyuntivo. Silogismo. Disyuntivo. Y ustedes deben después escribir lo que concluyeron allá en símbolo. Ustedes lo deben escribir en lenguaje ¿qué? Lo que concluyeron en símbolo lo deben escribir en qué tipo de lenguaje. ¿Lenguaje qué? ¿Esto cómo se llama? Este es el lenguaje ¿qué? Natural. Natural. Este es el lenguaje natural. Como se concluyó Q o S, yo me devuelvo. ¿Quién es Q y quién es S? Mírelas aquí. ¿Quién es Q y quién es S? Aquí está Q y aquí está S. ¿Qué es lo que se concluye? Camila prefiere concentrarse en los derechos de la mujer o Camila estudia en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanas. Eso es lo que usted va a concluir acá. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve ahí? Sí, sí, claro. ¿Quedó claro o no quedó claro? Clarísimo. Es decir, nosotros tenemos que ver dentro de las premisas, porque la conclusión, acuérdese que no se la dan. Esa conclusión la van a deducir ustedes. Bueno, ese es el segundo ejercicio. Vamos para el tercero. En el tercer ejercicio, usted va a hacer demostraciones. Y esas demostraciones usted las va a hacer con las reglas de ¿qué? Esas demostraciones con las reglas de inferencia. Es decir, tengo que aplicar las mismas reglas de inferencia. En pocas palabras, esta tarea gira en torno a dos cosas: las tablas de verdad y las reglas de inferencia. Esas son las dos cosas que yo voy a usar aquí. Aquí le van a dar un argumento y usted va a encontrar el paso a paso de la demostración y deben ir indicando qué ley se está aplicando en cada parte. Por ejemplo, a mí me están dando esto y yo debo demostrar eso. En pocas palabras, las premisas son las que están antes de el símbolo. Este símbolo ya final separa la conclusión de las premisas. En pocas palabras, siempre que yo tengo un ejercicio donde voy a demostrar, hay un corchete. Aquí voy a poner dos colores diferentes, mire. Lo primero que usted se encuentra aquí, esto que yo estoy poniendo en color verde, hasta aquí, esas son las premisas. Y en la otra parte que sigue después del entonces final, es decir, el último, ese último entonces final, esta es la conclusión. Esta es la conclusión. Siempre que yo tengo este panorama, tengo unas premisas y tengo una conclusión. ¿Y cómo sé yo cuál es la una y cuál es la otra? Ese último símbolo separa las dos cosas. ¿Y qué es demostrar? Bueno, aquí lo que le piden es que haga la tabla. Aquí tienen que hacer la tabla. Y cuando se trata de demostrar, siempre esto es verdadero en todas partes. En pocas palabras, es una tautología. Una tautología es aquel argumento en donde al final todo es verdadero. Eso se le llama tautología. Si todo al final es verdadero, se llama tautología. Si todas son falsas, ¿cómo se llama? Vamos a ver quién ha estudiado aquí. Si todas son verdaderas, ¿cómo se llama? Tautología. Esta es una tautología porque todas son verdaderas. Pero ¿qué ocurre si todas dieran falsas? ¿Qué ocurre si todas dieran falsas? Si todas dan falsa, se llama contradicción. Si todas dan falsas, se llaman contradicción. Pero si dan verdaderas y falsas, en caso que al final me dé verdaderas y falsas, entonces no se llama ni tautología ni contradicción. Esto se llama una contingencia. Si da
verdaderas y falsas. Ya le di los nombres. Cuando usted se ponga a estudiar, lo va a tener más presente. Bueno, la tabla ya la sabemos hacer, porque es lo que hicimos anteriormente. La tabla la hacen con el simulador. No piden que la haga a mano, déjeme ver, solo la piden con el simulador, pero piden que hagan la demostración. Es decir, vamos a partir de aquí y nosotros tenemos que llegar acá. ¿Y cómo vamos a llegar de un lado al otro? Aplicando las reglas de inferencia. Por ejemplo, en esta parte que yo estoy escribiendo aquí, observe que hay unas premisas. Las premisas son estas que yo estoy poniendo en verde. Aquí está 1, 2 y 3. ¿De dónde salen esas premisas? Esas premisas salen de aquí. La primera premisa, lo que está en paréntesis, P implica Q, mírela aquí. La segunda premisa, Q implica R. El paréntesis indica que todo eso es una premisa. Es decir, si yo tengo un paréntesis, eso solo es una premisa. P implica Q en la primera, Q implica R en la segunda, y hay una R negada que es la última. Esa R es otra premisa, ahí están las tres. Pregunto, ¿está claro cómo se sacan las premisas o no? ¿Está Sí, claro claro. cómo? Ok. Sí, profe. Ok, ¿tengo cuántas premisas entonces? 3. 3. Chicos, entonces, ¿cuál es la idea? Que usted con esas 3 premisas logre armar lo que está acá. Esta es la conclusión, mírela, esa es la conclusión. Usted con esas 3 premisas, usted va a aplicarle reglas de inferencia. Y con esas reglas de inferencia, usted tiene que llegar a la conclusión. Observe, tengo 3 premisas, pero en las 2 primeras premisas se cumple una de las reglas que ya vimos. ¿Cuál es esa regla? Donde P implica Q y Q implica R. ¿Cómo se llama esa regla? Donde P implica Q y Q implica R. Vamos a devolvernos para que vean la regla. Hay una regla donde P implica Q y Q implica R. Observe. Aquí tenemos la regla. ¿Cómo se llama esa regla donde P implica Q y Q implica R y qué se concluye? Obsérvela aquí. Mire la regla que yo tengo aquí. ¿Qué dice esta regla? P implica Q, Q implica R y ¿qué se concluye? ¿Qué se concluye? P implica Q y Q implica R. ¿Qué concluyen? ¿Qué concluyen? Que P entonces R. P entonces R. ¿Y cómo se llama la regla? Silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Silogismo, así es. Silogismo hipotético. Entonces, mire lo que ocurre aquí. ¿Qué observa usted entre estas dos, entre P1 y P2? ¿Qué hay ahí entre P1 y P2? ¿Qué hay entre P1 y P2? Entre esas dos hay un qué. Ahí hay un qué. Sí, Silogismo. silogismo hipotético. Entre P1 y P2 hay un silogismo hipotético. ¿Y qué se concluye de ese silogismo hipotético? ¿Qué se concluye? Se concluye que P implica ¿quién? AR A R, mírelo aquí. P implica está. R. Como ya llevamos 3 premisas, esta que usted acaba de poner, ¿cómo le va a llamar? ¿Premisa número qué? 4. Es 4, porque hay 3 premisas que le dan a ustedes y ustedes van a sacar las demás, todas las que necesiten. Tengo 3 premisas. De esas 3 premisas, de las dos primeras, yo concluí una premisa número ¿qué? De esas 2 primeras saqué una premisa 4 usando una regla que se llama ¿cómo? Silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Bueno, observe lo siguiente. Si yo cojo, observe lo siguiente, si yo cojo esa premisa 4, ¿cuál es la premisa 4? La voy a poner acá afuera. ¿Qué me dice la premisa 4? ¿Qué dice la premisa 4? ¿Que P implica quién? R. P implica R. Esa es mi premisa 4. Y mire lo que ocurre con la premisa 3 acá arriba que no se ha usado. ¿Qué dice la premisa 3? Que niegan a R. Que están negando a quién. AR. A R. La cosa es que usted sepa qué debo concluir yo cuando eso pase. Entonces me voy para la regla. Mire, me voy a venir para la regla. Voy a buscar la regla en donde... Voy a buscar la regla. Observe la regla. ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice la regla?
que P implica a quién, a Q, y niegan a quién están negando, a quién están negando, A Q. A Q. y qué se concluye cuando eso pase, Se niega a P. se niega a P. ¿Y cómo se llama esa regla? ¿Esa regla cómo se llama? El modus tollendo tolle. Entonces, mire, me voy acá al ejercicio. Observe. Aquí en el ejercicio, yo tengo que P implica R y me están negando a R. ¿Qué concluimos ahí entonces? ¿A quién? ¿Qué es lo que se concluye cuando eso ocurre? Que niegan a P. Se niega a P. ¿Y esa regla se llama cómo? Modus tollendo. Tolen, mírelo aquí. ¿Entre 3 y qué? ¿Entre 3 y qué? Entre la premisa 3 y la premisa 4. Observe. De la premisa 3 y la premisa 4 ocurrió un modus tollendo tolen y se concluyó a quién? Se sacó una premisa número 5. Y esa premisa número 5 es la negación de quién? De P. De P. Esa es la negación de P. Observe, si ya yo tengo, por un lado tengo la negación de P. Observe que ya tengo la negación de P por un lado. Y en la conclusión esa negación de P está, es decir, que ya estoy armando lo que yo quiero. Sigo. Observe lo que hacen ahora. Entre 2 y 3, me voy a devolver. ¿Cuál es la premisa 2 y cuál es la premisa 3? Observe la premisa 2. La premisa 2 y la premisa 3. Premisa 2 y premisa 3. Observe. De las premisas 2 y 3, ¿a quién están negando aquí entre las premisas 2 y 3? Aquí se está negando a quién. A Q. Aquí se niega a R. Entonces la conclusión es que puedo negar a quién. A Q. A Q. Es decir, que de 2 y 3 me sale la negación de Q. Y esa premisa es la número ¿qué? 6. Ok, observe la premisa número 5. ¿Qué hay en la premisa 5? La negación de quién. De P. ¿Y qué hay en la premisa 6? La negación de quién. De Q. Observe, una de las cosas que yo debo tener en la conclusión es la negación de P unida con la negación de Q, pero ¿con qué símbolo? I. Y esa regla que me permite unir cosas, ¿cómo se llama? Vamos a devolvernos a la regla. Hay reglas que nos permiten unir dos cosas con el I. Obsérvela aquí. Aquí tengo dos cosas y las he unido con el I. Si yo hago eso, ¿cómo se llama esa regla de coger dos proposiciones y pegarlas con el I? Ley de adjunción. Adjunción, es decir, que acá lo que hacemos es una adjunción. Mire lo que se hace aquí. Aquí hacen una adjunción y dicen qué es lo que están adjuntando. ¿A quién están adjuntando? Lo que ocurrió en la 5 y la qué. Lo que ocurrió en la proposición 5 y en la proposición que, mire, esta es la 6 y me devuelvo. 6 y qué, 6 y qué. Y 5. 6 y 5, mírela aquí. Las 6 y 5 se unieron con la ley de qué. Las 6 y 5 se unieron con la ley de qué. Adjunción. Y se creó una premisa número qué. 7. Número 7, pero hay otra regla que me permite, mire la conclusión, mire cuál es la conclusión que usted tiene que obtener. Ya voy por aquí, pero ¿qué le falta a mi ejercicio todavía? Voy por aquí, pero a mi ejercicio falta pegarle a quién. Le podemos pegar qué cosa, qué falta pegarle a eso que llevo. Voy por aquí nada más, voy por aquí. Hasta aquí voy yo. ¿Qué le falta pegarle a mi conclusión para que ya esté completa? Observe. IR. O, ese es un O. O. Ah, esa es la O. Ese es sí. O, ojo. Y acá también hay una regla que si yo tengo algo, le puedo pegar lo que yo quiera. Mire, a P le pego lo que yo quiera. Observe, aquí tengo la negación de P.
Y yo le puedo pegar otra que yo quiera. Y esa regla, ¿cómo se llama? Cuando yo a una proposición le Adición. pego otra con el O, se llama adición. Es decir, que ya lo que yo llevo ahí, lo que yo llevo aquí, que es esta parte, me falta pegarle la R. ¿Y cómo se la pego? Mírela aquí. Aquí le pegué la R a lo que llevo. ¿Y por qué regla? Le pegamos esa R. Adición. Adjunción o adición, perdón. Adición. Aquí es ley adición y esta es ley adjunción, que no confunda. Y cuando ya usted llega a la conclusión, entonces usted terminó el ejercicio. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, sí, quedó claro, profe. En pocas palabras, nosotros lo que vamos a hacer es coger las premisas. Esas premisas que a mí me dan, yo le voy a aplicar las reglas de inferencia. Hasta que yo obtenga la que. Voy a aplicar reglas de inferencia hasta que yo obtenga la que. En las premisas se aplican todas las reglas hasta que se obtenga la que. La conclusión. La conclusión. Muy bien. Así que el ejercicio 4 es igualito. El ejercicio 4 es igualito. Vamos para el ejercicio 4. Ojo, aquí está el resumen de las reglas. Aquí está. En la primera parte donde se obtuvo la premisa 4, esa regla que se aplicó ahí fue silogismo hipotético. ¿Entre qué premisas? ¿Entre qué premisas fue? 1 y la 2. 1 y 2. Se obtuvo una premisa 5. Esa premisa 5 se obtuvo por modus tollendo tollen. ¿Entre quién y quién? 3 y 4. 3 y 4. Se obtuvo una premisa 6, que fue la negación de Q. ¿A través de qué regla? También 2 un y 3. modus tollendo tollen. ¿Pero entre quién y quién? 2 y 3. 2 y 3. Se obtuvo una premisa 7, que fue adjunción. Esa adjunción se dio entre quién? Entre la 5. 4 y la 5. Y por último, se obtuvo la conclusión con la ley de adición. En la 7 adjuntaron, adicionaron una más. Más o menos quedó claro. Cuando usted se siente a repasar con calmito, usted va a entender mucho más. Pero ya entendimos de qué se trata la cosa. Sí, sí, claro. Ahora, hay un ejercicio 4, que es lo mismo. Mire, me dan un ejercicio. Yo pregunto, ¿cuál es la conclusión aquí? Ya yo les dije cuál era la conclusión. ¿Cuál es la conclusión ahí? A ver si ya saben. ¿Cuál es la conclusión? Yo le dije que aquí todo lo que está en el corchete son las que. Todo lo que está en el primer corchete son las que. Las premisas. Las premisas. Y lo que venga después del último entonces es la que. La conclusión. La conclusión. En pocas palabras, yo voy a usar mis premisas para llegar a la que. La conclusión. Entonces, ¿cuál es la premisa 1? El primer paréntesis. ¿Cuál es la premisa 1? ¿Me la repiten? Premisa 1. Q. Entonces no. ¿Cuál es la premisa 2? El otro paréntesis que sigue. ¿Cuál es el otro paréntesis? Q disyunción R. Q disyunción no R. ¿Y cuál es la tercera? R. Y con esas tres premisas mi conclusión debe ser esta. ¿Está claro? Sí, sí, claro. Entonces, ¿eso qué significa? Que primero tenemos que hacer reglas aquí. Tenemos que ir haciendo reglas aquí hasta llegar aquí. Voy a preguntar algo. A simple vista, ¿qué regla? ¿Dónde cree usted que se presenta una regla aquí para empezar? ¿Entre qué premisas cree usted que hay una regla aquí que me permita? Por ejemplo, la premisa 1 y 3 están relacionadas con algo. Dígame si la premisa 1 y 3 están relacionadas con algo. Están relacionadas por algo. ¿Cuándo las premisas están relacionadas? Cuando las proposiciones aparecen tanto en la una como en la otra. ¿Usted nota que las letras en la premisa 1 y la premisa 3 son las mismas? No. No. Entonces la premisa 1 y 3 para arrancar no me sirven para nada ahora mismo. Yo tengo que relacionar premisas en donde se encuentren las mismas letras.
Por ejemplo, entre la premisa 2 y 3, usted observa que hay alguna relación. ¿Qué nota usted entre la premisa 2 y 3? ¿Qué hay en común? Hay una letra que está en las dos. Una está negada y la otra no. Aire. La R. Observe lo que está aquí, mire, observe lo que está aquí. Yo me voy a ir a una regla, para allá atrás. ¿Qué debe haber en la regla? Observe, sea observador. En la regla debe haber una ¿qué? Ese símbolo me indica que en la regla que debe haber O. ¿una qué? No. Una Disyunción. Disyunción. tiene que haber una regla, una disyunción y tiene que haber una letra con su negación. ¿Sí se dan cuenta? Sí, ¿Sí claro. se da cuenta? Hay una disyunción entre 2 y 3. Hay una disyunción que es Q con quién. ¿Q con quién? No eres. Q con no eres. Y también tengo a quién. Aire. Yo me voy a ir a la regla para ver si usted encuentra. Voy a ir mostrando regla por regla. Y voy a decir, hay algo aquí que le diga, por ejemplo, aquí están las primeras reglas. Observe si aquí hay algo que le ayude con aquello. Aquí hay algo que le ayude. Usted tiene que ver, son las dos primeras. Las dos primeras nada más. Observe las dos primeras. Entre estas dos primeras hay algo que se parezca a aquello. Esta se parece a aquello. Claro. No. ¿Por qué no se parece? Porque aquí hay un símbolo que no es el mismo que está allá. Observe, me voy a ir para allá nuevamente. Tienen que ver exactamente los símbolos. Observe lo que hay aquí. Las dos primeras, ¿por qué símbolos están unidos? Chicos, los símbolos son estos. Tienen que saber. Disyunción. Disyunción, tiene que haber una disyunción. Tiene que haber una disyunción. Y allá donde yo le estoy mostrando Debe no estar hay. ahí en la mesa. No En el hay mesón. disyunción. Observe, aquí hay disyunción. Aquí hay disyunción, aquí hay disyunción. No hay. Aquí hay disyunción, en la otra, aquí hay disyunción. No. No. Entonces, ninguna de estas reglas primeras me sirve, porque aquí no hay disyunción. Me voy a la siguiente parte. Me pongo a mirar aquí. ¿Usted observa que en alguna de estas dos reglas hay disyunción? La 3 y la 4. ¿En cuál hay disyunción aquí? La 3. En la 3. Entonces usted sospecha, oye, la 3 se me parece. Y el caso creo que es este, ¿sí o no? Sí, claro. Porque allá tengo a quién, a P con quién, a Q con quién. Allá tengo a Q con quién. Pues A no Q eres. con la negación de quién, No eres. de R. Y también tengo a quién. Aire. ¿Qué se concluye cuando yo tengo ese caso? Mire, tengo P con la negación de Q y tengo a Q. ¿Qué se concluye? P. ¿Y aquí qué se concluiría entonces? En Q. mi ejercicio, aquí se concluiría Q. ¿Por qué regla? ¿Cómo se llama esa regla? Modus Tollens. Modus Tollens. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Saber identificar qué regla es la que se está presentando. Chicos, esto es más fácil de lo que usted cree. Observe la demostración. Observe la demostración. Observen. Observen la demostración. Mire la primera parte, que era la que yo le saqué. Ahí se presenta la conclusión de Q. ¿Y cómo se llama la regla? Entre 2 y 3, ¿cómo se llama la regla? Modus Tollens. Ok. Después que usted obtiene a Q, esta es una premisa nueva. Porque esa Q es como la premisa número ¿qué? 4. Es la premisa número 4. Ahora, esa premisa 4, pegada con la que no se ha usado. ¿Cuál es la premisa que no se ha usado aquí? ¿Qué premisa no? La 1, ¿verdad? Esta que está aquí es la premisa 1. Y la que está debajo es la premisa ¿qué? 4. Entre esas dos premisas también se presenta una regla de las que están allá. Si usted mira esto y se va a la regla, se va a dar cuenta que usted puede concluir la negación de P. Cuando ya usted se sepa la regla y la sepa, yo puedo concluir la negación de P, porque esa regla se llama modus tollendo tollens entre P1 y P ¿qué? Entre 4. P1 y P ¿qué? P1 y P4.
Y ya cuando yo llego a la negación de P, el ejercicio se termina, porque la conclusión es quién es exactamente No, P. la negación de P. Una vez yo llegué a la conclusión, se acabó el ejercicio. ¿Sí se da cuenta? Sí, claro. Ya, eso es todo. En pocas palabras, es cuestión de yo saber cómo pegar las premisas con una regla que me sirva para yo llegar a la conclusión. De eso se trata el ejercicio 3 y 4. ¿Ya quedó claro? Sí, sí, profe. Pregunto, ¿hay alguna duda todavía? Pero obvio, hoy no va a entender usted todo exactamente como yo lo quiero. No, pero ya yo tengo idea de qué tengo que hacer. Ya los que estuvieron aquí y los que no estuvieron, se pueden poner a ver el video. Bueno, me voy a poner a ver el video de lo que el profesor explicó para ver, me voy a poner a ver el video de lo que el profesor explicó, que fue el profe explicó, y con base en ese video yo voy a hacer mis ejercicios. Ahora, cuando usted tenga dudas, véngase al video. Hay otra cosa. No solo se tiene que ir al video. Chicos, a ustedes les ponen ejemplos similares en el entorno de aprendizaje, que es donde está el foro. ¿Sí se acuerdan que hay en los foros, en el primer mensaje que yo mando, siempre le pongo unos videitos del ejercicio 1, del ejercicio 2? Es decir, le pongo modelos de ejercicio para que usted se guíe. ¿Sí los ha visto o no los ha visto? Sí, sí, profe, yo sí. Ahí hay Sí, modelos de los... profe. Exactamente. Entonces, obviamente con esto que yo le acabo de decir, quizá a usted todavía le quedan cositas, pero ya una vez usted se ponga a estudiar y una vez usted se ponga a mirar cómo es el mambo en cada cosa, dice, ya yo sé qué fue lo que el profesor hizo aquí. El profesor aquí lo que hizo fue esto, esto y esto. Y ya no tiene usted que estar como que perdido. Ah, no, no, no. Aquí el profesor esto, aquí las reglas aquí se aplican de esta manera. Y si tengo duda, pues yo voy a tratar del próximo martes a las 2 vernos otra vez. Recuerden que nuestros encuentros son cada cuánto tiempo. Nuestros encuentros son cada cuánto tiempo. Son cada 15 días. Entonces, como nuestros encuentros son cada 15 días, nos estaríamos viendo en 2 semanas, pero resulta que esta tarea, ¿cuándo hay que subir esta tarea? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice hasta cuándo está la tarea esta? El 19 o el Eh, 23, no recuerdo Esta bien. tarea está, creo que, para ahorita. 23. El Esta 15 no. tarea, esta tarea, exacto. Esta tarea está ahorita, creo que le queda como 2 semanas. 23 de abril, profe. Entonces, está para el 23. ¿Y hoy es qué? 11. ¿Qué? Entonces, si hoy 11, es profe. 11, si hoy es 11, el próximo martes, ¿a cómo estamos? 19. Estamos a 19. Y el que viene, que serían los 15 días, ¿cómo estaríamos? 27, ¿no? Eso significa que si yo espero 15 días, a usted no le sirve que yo lo vea en 15 días. ¿Por qué no le sirve? Porque ya la tarea se entregó cuando. 23. Se entregó antes. Entonces, ¿a usted le serviría que yo lo vea nuevamente cuando? Próximo martes. El próximo martes. Usted, profe, no sirve que nos vea, es el próximo martes. Porque es que si usted me ve el próximo martes, me da tiempo a hacerle alguna pregunta si tengo alguna. Si ve, si es que tienen alguna. Porque puede ser que usted no tenga ninguna pregunta. Puede ser que usted todo lo entendió perfectamente y no hay ningún problema. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, quedó claro, profe. Entonces, vamos a tratar de vernos el próximo martes. Como no me toca, se me puede olvidar. De todas maneras, por ahí el lunes me manda un mensajito, profe, usted quedó que mañana nos iba a hacer una clasecita más antes de entregar el trabajo. Y ya no sería darles la clase como tal, ya usted debe venir es con las dudas que tenga de cada quien con su letra, ¿está claro? Porque cada quien escoge una letra. Entonces usted traiga las dudas de lo que tenga de su trabajo si tiene alguna. Si no tiene ninguna, no tiene que venir porque simplemente nos vamos a ver el próximo martes. Si usted tiene una duda de algo, algún ejercicio que no haya hecho, alguno que le dio problemas, quién sabe, etcétera, etcétera. Eso sería todo. ¿Estamos claros? Sí, profe, sí, estamos claros.
Estaría perfecto. Aquí dice Liliana, incluyendo, excluyente, ta, ta. ¿Cómo saber cuándo la O es incluyente? Ah, por la tabla. Jonaidis, por la tabla. La tabla te dice cuándo es incluyente, cuándo es excluyente. Voy a mostrarle algo a Jonaidis. Jonaidis, la tabla donde está la diferencia simétrica, ese es el excluyente. La tablita que yo mostré en la presentación, hay una diferencia simétrica. ¿Qué significa el O excluyente? El O excluyente lo que significa es que se tiene que cumplir una de las dos nada más. En pocas palabras, es verdadera si hay, alguna de las dos es verdadera, ya. Pero si las dos son verdaderas o las dos son falsas, va a ser falsa, porque esa es la del incluyente. No sé si tenga que hacer algún esquema. ¿Es necesario que te muestre nuevamente la tablita? Yo la puedo mostrar de nuevo. ¿Qué dice Yonaidis? ¿Muestro la tablita nuevamente? Yonaidis, ¿dónde está? Que estaba por aquí. ¿Dónde está Yonaidis? Sí, profe, aquí estoy. Ok. ¿Te acuerdas de la tablita que yo mostré, Yonaidis? Sí, señor. La voy a mostrar nuevamente para que veas la diferencia. Me avisas cuando puedas ver la presentación. ¿La puedes ver? Sí. Ok, te la voy a mostrar. ¿Ya la pueden ver todos? Sí, claro. Ok, observa, Yonaidis. Deja que abra totalmente, que está ahí la página como en negro. Den un segundito. Ok, Yonaidis, ¿estás observando la presentación y los demás también? Sí, señor. Ok, mira la diferencia. Este O que yo te estoy marcando aquí, este es el O incluyente. Y esta diferencia simétrica que está acá es el O excluyente. Es decir, este es el excluyente y este es el incluyente. ¿Qué significa? Observa que la única diferencia entre esas dos tablitas, ¿cuál es, Yonaidi? ¿Cuál es la única diferencia? Observa cuál es la diferencia entre las dos. Observa, en el medio ambas son ¿qué? En el medio ambas son ¿qué? Verdadera. En el medio ambas son ver y en la última ambas son ¿qué? Falsa. Pero ¿qué ocurre en la primera casilla? ¿Qué ocurre en la primera casilla? El O incluyente es ¿qué? El O incluyente es ¿qué? El O incluyente. Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque es que el O incluyente lo que significa es que con que el O incluyente significa si una de las dos es verdadera, es verdadera. Si las dos son verdaderas, también es verdadera. Pero ¿qué pasa con el O excluyente? El O excluyente, ¿por qué le dicen excluyente? Porque dice, si se cumple la una, no se debe cumplir la qué. Si se cumple la una, no se debe cumplir la qué. La La otra. otra. Eso significa excluir. En pocas palabras, ¿por qué el O excluyente aquí es falsa? Porque las dos son ¿qué? Las dos son ¿qué? Verdaderas. Y el O excluyente lo que dice es, una de las dos tiene que ser verdad y la otra debe ser falsa. En pocas palabras, la una excluye a la otra. Si la una es verdad, la otra debe ser ¿cómo? Falsa. Falsa. Para que sea verdad, la una tiene que ser verdad y la otra falsa. En pocas palabras, el O excluyente, para que sea verdad, una tiene que ser verdad y la otra tiene que ser falsa. Es decir, en el O excluyente las dos no pueden ser ¿qué? En el O excluyente las dos no pueden ser Falsa. no iguales. Mira que Mira. aquí, mira que aquí FF produce F. Y B con B también produce F. ¿Sí te das cuenta? Sí, señor. FF sale de dónde? Si ambas son B o ambas son F. Es decir, el O excluyente tiene algo que las dos no pueden ser iguales. Pero en el O incluyente las dos sí pueden ser ¿qué? Las dos sí pueden ser ¿qué? Para el O incluyente las dos sí pueden ser ¿qué? ¿Verdad? Esa es la Igual. diferencia. Son verdadera, es decir, en el O, la diferencia es la siguiente. En el O incluyente, que es este, las dos pueden ser verdad. En el O excluyente, las dos no pueden ser verdad. Porque si las dos son verdad, el resultado va a ser ¿qué?
El resultado va a ser que si las dos son verdad en el O. Este es ex, Falso. este es y este es incluyente. Esa es la única diferencia entre las dos, que en el O incluyente las dos pueden ser verdad, pero en el O excluyente no. ¿Ya está claro? Sí, profe, gracias. Eso es, esa es la única diferencia. Bueno, mis queridos estudiantes, yo creo que ha sido muy bueno, ha sido provechoso el día de hoy. Ya ustedes creo que se van con una idea un poquito más clara de lo que deben hacer, que esa es la idea de estos encuentros. Y pues sigan asistiendo a sus CIPAs, a su conferencia, a todo lo demás. Pero los CIPAs, recuerde que no dan puntos. Los CIPAs simplemente son para que usted aclare dudas. ¿Cuáles son los encuentros que dan puntos? ¿Cuáles son los encuentros que dan? Los bilearning. Los bilearning son los que dan puntos. A eso sí tienen que asistir y llenar la asistencia para que les den los puntos. Así que por hoy yo creo que ya podemos terminar. Profe, Sí, señorita de Lidis, hecho, el diga. 14, de hecho, el 14 hay Bilerni. De hecho, tienen bilearning conmigo, ¿sí o no? Sí, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Muy bien, mi querida Lidis, está en la jugada. El viernes tenemos bilearning a las 2. El jueves les llega la invitación. Yo siempre les mando la invitación un día antes. Así que Profe, una preguntita. Lo que pasa es que yo dígame. no pude asistir a los Bilerni porque el link que aparece en el Bilerni nunca me lleva a ningún, Ok, o sea, el link que está en el bilearning para que puedas ingresar, tienes que abrirlo desde el correo institucional. Ahí mismo donde yo lo mando, dale a entrar. bueno, de todas maneras, si lo pueden mandar por el correo, mucho mejor. Es que O yo si lo tengo mando. problemas, yo le escribo a Ok, usted, profe, porque yo no he ok. podido entrar a los anteriores por Escuchen, eso. escuchen, lo que pasa es que cuando yo mando la invitación, regularmente yo la mando por el correo institucional y personal. Esta vez solo le voy a mandar la invitación por el correo institucional, porque desde ahí es que pueden entrar. Si no, que usted abre el personal y por ahí no pueden entrar, porque le llega a los dos correos. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Tienen que entrar desde el correo institucional, así que esta vez solo se lo voy a mandar por el correo institucional, porque si le mando por los dos, a usted se le olvide y empiezan a entrar por uno que no es. Vale. Sí, profe. Bueno, chicos, si ya no hay más nada que hacer, les agradezco mucho el haber venido. Así que, Gracias a usted, profe. bueno, que tengan un muy bonito día y nos vamos a seguir viendo. Esperemos que el martes para seguir con nuestro CIPA y el viernes con su e-learning acostumbrado. Vale. Bueno, profe, gracias yo. Bueno, Buenos chicos, que días. estén muy bien. Que tengan una feliz tarde. Chao. Chao a Igualmente. todos. Bienvenidos, chao a todos.